Bienvenidos una vez más al momento donde nos encontramos todos escuchando la gran historia. Y no solo es mi historia o tu historia, pero es la historia más grande de todo el mundo. La historia en la cual Cristo nos dice que somos traídos a ser parte de la familia de Dios. A ser parte del pueblo que es llamado por las promesas de Dios. Sí, bienvenido una vez más. Ahora, escucha. Que Dios te ama, pero no solamente eso, sino que también si hay algo por lo que siempre estoy agradecido, es que Dios me ha concedido la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. No por algo que yo he logrado, no por algo que yo he hecho o he pagado, pero todo esto es solo por el amor que Dios tiene por nosotros. Él nos dio y nos concedió lo que no nos merecíamos. Por eso es que es muy importante escuchar de esta historia. De que Dios nos ama. Pero eso no es todo. Debido a Cristo y su poderoso acto de amor por nosotros, ahora estamos unidos a un pueblo de la promesa. Ahora somos las personas unidas en Cristo que viven por sus promesas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Déjame decirte de nuevo. Somos familia. Sí. Tú y yo ya somos familia por medio de nuestro Padre que nos llama a ser su pueblo. Y vivir como una familia que vive de acuerdo con las promesas de Dios siempre. Y claro, vivir como esa familia bajo las promesas puede ser difícil. Todos estamos familiarizados con esta dificultad. No es fácil vivir de acuerdo a las promesas de Dios mientras que nos encontramos rodeados por el COVID-19. Mientras que los números aumentan con esta enfermedad y las muertes aumentan. Claro, no es fácil en el momento que perdemos a aquellos seres queridos por causa de muchas cosas que nos están sucediendo. No es fácil vivir bajo las promesas cuando estamos en necesidad debido a que hemos perdido nuestro trabajo, el desempleo. También es difícil cuando batallamos con la ansiedad y la depresión. En este momento hay muchas personas batallando con la salud mental. Sí, no es fácil vivir bajo las promesas cuando todo esto trata de tomar nuestra atención y nuestro enfoque a cosas del momento. Sí, hay muchas personas que en este momento también están sufriendo por causa del huracán Ana. Cuando pasamos por dolor y sufrimiento, nos preguntamos si en esas promesas de Dios hay algo de esperanza para nuestros tiempos y para nuestro momento. Para nuestras circunstancias. La semana pasada aprendimos que nuestra visión de Dios está limitada. Especialmente cuando limitamos a Dios a nuestras experiencias. Cuando aislamos a Dios por un momento, día o evento específico. En lugar de vivir diariamente en su palabra y en Cristo. Sí, es difícil vivir unidos como personas de promesas. Y nos ayuda mucho la forma en que leemos la Biblia y asumimos muchas cosas erróneas de la palabra de Dios, la Biblia. Parece que hoy en día muchas personas, la única forma que acuden a la Biblia o a la palabra de Dios es por medio de imágenes en Facebook. Hay otros que tienen una tarjetica laminada que tienen cada circunstancia de la vida a un lado y en el otro lado tienen un versículo bíblico para cada situación que se encuentren. Cuando están preocupados, cuando se sienten solos, cuando luchan con tentación, cuando tienen problemas financieros. Entonces, cuando estamos con un momento de preocupación, vamos a 1 de Pedro 5:7 y allí leemos: pon todas tus ansiedades en Dios, porque Él se preocupa por ti. Por supuesto, es una manera rápida y fácil de encontrar un pasaje de la Biblia que te hable a ti o a mí. Pero lo último que queremos hacer, lo peor que puede pasar,
es que cuando una persona está preocupada, vaya a la Biblia al azar y abra y le pide a Dios, Dios, háblame hoy. Y abre la Biblia y encuentra en Mateo 27:5 y dice, entonces Judas arrojó el dinero al templo y se fue. Luego se fue y se ahorcó. Eso es lo menos que tú quieres buscar o encontrar en la Biblia cuando te encuentras deprimido. O cuando nuestros hijos son irresponsables y luchan con la gula o el alcohol. Y ellos van a encontrar un pasaje bíblico y encuentran 1 Corintios 15:32. Y dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Yo creo que no es la forma más segura de buscar un versículo bíblico. Es mucho más seguro abrir la Biblia a un versículo, a un verso preseleccionado por alguien más y comenzar a leer allí. Estas formas de ver los pasajes pueden ser de gran ayuda en muchas ocasiones, sí. Y han traído una palabra de ánimo a muchas personas que de otra forma se perderían en las páginas de la Biblia. El problema es que a veces las personas nunca superan esta clase de lectura bíblica. Abren las páginas de la Biblia y encuentran una palabra de reconfortamiento o reconfortable, pero luego la dejan a un lado y nunca se encuentran entrando por la puerta de la historia más profunda y rica de las Escrituras. El cristiano se convierte en algo que nunca tuvo la intención de ser, una religión privada y personal. Se convierte en algo a lo que la gente recurre. No cuando entran al mundo, sino cuando se retiran del mundo. Es algo que lees en un tiempo devocional privado y que esperas con ansiedad ese momento para estar a solas tú con Jesús. Dios se convierte en algo así como nuestro mejor amigo. Una persona que nos apoya cuando los tiempos se ponen difíciles. Y alguien que nos ayuda a cumplir nuestros planes y cumplir nuestros sueños. Y Dios sí es eso, todo eso. Pero hay mucho más que eso. El problema, por supuesto, es que hemos invertido los roles de Dios. En lugar de ser sirvientes en el reino de Dios, Dios se convierte en un sirviente nuestro. En lugar de que nos traigan a la gran historia de Dios, Dios es traído a nuestra historia. En nuestra serie de sermones hemos centrado nuestra atención a la gran historia de Dios. Hemos visto el actor principal en esta historia, no a nosotros, sino a Dios. Dios es el que estuvo allí en el principio, creando toda la creación y el cosmos. Y Dios es el que estará allí al final, trayendo una nueva y gloriosa creación. Entre el principio y el fin, Dios está aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trabajando en el amor y gobernando sobre las ruinas. En este punto de la serie de sermones, vemos cómo la historia más grande de Dios involucra a la gente más grande. La gente más grande de Dios. Dios ciertamente está presente allí para cada persona individualmente. Y Dios se puede encontrar en un pequeño versículo bíblico que una persona de otra forma no podría encontrar. Se puede encontrar a medida que vamos a un hotel, encontramos estas tarjeticas laminadas con esos versículos. Se puede encontrar en un parque mientras que lees. Pero la visión de Dios es mucho mayor que esa. Dios ha venido en Cristo no solo a salvarte a ti y a cada persona en toda la creación, sino para también unirte a la comunidad, a una familia, a una gente que vive de acuerdo a sus promesas y para su propósito en su reino. Esto es lo que el apóstol Pablo revela en nuestro texto. Y esto es lo que Dios nos llama a regocijarnos hoy. Mientras escuchamos el apóstol Pablo y cómo él se encuentra en una oración muy privada. Su oración es poderosa y personal y muy, muy dolorosa. No sé si alguna vez te has encontrado ante Dios
trayendo a alguien que amas en oración. Alguien que te importa y sin embargo, alguien que no tiene que ver nada con la fe. Amas a esa persona. Sabes que Dios ama a esa persona. Y sabes que Dios desearía que esa persona fuera salva. Y sin embargo, esa persona no quiere nada con Dios. Y entonces te encuentras ahí solo. No porque no crees en Dios. Tú crees en Dios. Pero estás solo o sola porque estás parado allí sin tu amigo, sin tu madre, tu hijo que se ha alejado o tu hija. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos experimentado esto. Y no sé si lo has vivido, y si no lo has vivido, dale tiempo al tiempo. Si alguna vez has estado allí, donde has traído gente y no es una gran situación, hoy tenemos una pista pequeña, por medio del apóstol Pablo, de lo que él está experimentando. Este es un momento muy privado, una oración muy dolorosa y personal. Pablo grita, esto es lo que dice: estoy diciendo la verdad en Cristo, no estoy mintiendo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo un gran dolor y una angustia incesante en mi corazón. Porque podría desear que yo mismo fuera maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo está preocupado por sus hermanos, sus parientes judíos. 5 años antes, en este momento de Pablo, el pueblo judío había sido expulsado de Roma. El emperador Claudio intentaba mantener la ley y el orden en la ciudad. Claudio no fue el único que hizo esto. Tiberio, en 19 antes de Cristo, también expulsó a los judíos de Roma. Esta expulsión no se limitó a los judíos, y esta expulsión solamente fue en Roma. Pero cuando Claudio murió, su expulsión murió con él. El pueblo judío ahora regresaba a Roma, y sin embargo la pregunta era, ¿cómo los recibiría la iglesia? Lo que había comenzado como un movimiento de fe entre los judíos era ahora principalmente gentiles. Los judíos se habían ido, pero la iglesia permanecía creciendo con creyentes gentiles. Pablo estaba preocupado no solo por los judíos que no creían, sino también sobre los gentiles que tal vez no ven ninguna razón para preocuparse por el pueblo de Dios. Al principio de la carta, Pablo hizo una pregunta muy importante. Cuando reveló que todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, Pablo preguntó, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Esperaríamos que Pablo dijera, ninguna. Es decir, todos son pecadores y todos están justificados por gracia mediante la fe en Cristo. Por lo tanto, no hay ventaja en ser judío. Pero sorprendentemente, Pablo dice algo diferente. ¿Qué ventaja tiene el judío? Pablo preguntó. Su respuesta fue, mucho en todos los sentidos. Para empezar, a los judíos se les confiaron los oráculos de Dios. Esa lista que Pablo comenzó en Romanos 3 continúa ahora en Romanos 9. Escucha, mientras Pablo revela las bendiciones de Dios sobre Israel. Son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, los convenios, la entrega de la ley, la adoración y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas y de su raza, según la carne, es Cristo, que es Dios sobre todos. Bendecido para siempre. Amén. Pablo está ocupado en un momento de oración muy personal y muy privada. Y sin embargo, nota cómo su oración está envuelta en la historia más amplia. Pablo no está orando por sí mismo, sino por el pueblo de Dios. Pablo no está presentando a Dios su día y sus planes y pidiendo la bendición de Dios. No, Pablo encuentra la mayor historia de Dios ante él y está orando por el cumplimiento de lo que Dios ha planeado. Dios ha elegido a Abraham para ser el padre de su pueblo y Abraham
Dios ha elegido bendecir no solo a su pueblo, sino a todas las naciones sobre la faz de la tierra, desde Abraham y sus descendientes según la carne. Viene Cristo, y Cristo es aquel a quien Israel y todas las naciones de la tierra son bendecidos. Es en Él. Pablo conoce esta gran historia de Dios, y esta historia forma la vida y la oración de Pablo. Lo sorprendente es que Pablo en la oración está atrapado en el corazón de la historia de Dios. Observa cómo Pablo está dispuesto a morir por el bien de los judíos. Pablo sabe que no todos sus hermanos y hermanas judíos han creído en Jesús. Debido a la expulsión de los judíos en Roma, sería muy fácil para la iglesia cristiana convertirse en una iglesia gentil, que no ve ni valora ni se preocupa por Israel. Y entonces Pablo se siente abrumado por el dolor y el amor personal, y desea que él mismo pueda ser separado de Cristo si se puede. Aquí el corazón de Pablo está lleno de amor, del amor de Jesús. Jesús es el que estaba dispuesto a ser separado de Dios, el que estaba dispuesto a beber la copa de ira de su Padre. Estaba dispuesto a ser abandonado por Dios y condenado para que el reino de Dios se abriera a todas las personas que confiaran en Él. En Él está el perdón, la vida y la salvación eterna. En Él está la promesa de que tus pecados son perdonados y que ahora eres parte del pueblo de Dios. Personas que viven de esa promesa como parte de la historia más grande de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo en su oración. Él está viviendo de acuerdo con esa promesa, dejando que la mayor historia de Dios, la mayor visión de Dios, formen su oración y su vida en un amor abnegado. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nosotros hoy en día, en el momento que nos encontramos viviendo? Considera como Pablo nos recuerda que somos parte de un pueblo más grande traído a la gran historia de Dios. A veces podemos perder la vista de esta historia, de la historia más grande. La fe puede convertirse en un asunto personal, en algo que reducimos a una experiencia privada para ayudarnos a pasar la semana. Pablo nos despierta en este momento al hecho de que somos parte de un pueblo mucho más grande que vive por la promesa de Dios. En nuestra lectura del Evangelio de hoy vemos un vistazo de cómo será esa historia cuando nos reunamos con Él. Y aquellos que ya partieron de nosotros. Esto es más que un anticipo de la alimentación de 5,000. Esto es una imagen. Esto es una parte de la visión eterna de un banquete para todos los pueblos. Dios habla de una promesa eterna para su pueblo. Una mesa mucho más grande, una fiesta mucho mayor para todas las personas y todos los tiempos. Desde las páginas del Antiguo Testamento, cuando vemos que el maná caía del cielo, de las rocas fluía el agua en el desierto. De la mesa que el Señor, nuestro pastor, nos prepara y que nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios, que es su palabra, la Biblia. Este banquete se encuentra detrás de las parábolas, de las historias de Jesús. Y este banquete, esta fiesta que Dios quiere para nosotros en el reino de Dios, está por delante de nosotros. Esto es lo que estamos anhelando y esperando, ese día donde nos reunamos con aquellos que ya partieron, con esas cosas que ya no tendremos que batallar con el coronavirus, con nuestras ansiedades, la depresión y todo lo que nos está causando estrés. Cuando, como miembros del pueblo de Dios, reunidos de todas las naciones que viven según la promesa de Dios, en lugar de abrir la Biblia a tratar de usar a Dios en nuestras vidas, encontramos que Dios abre las Escrituras y nos lleva a su historia y a la vida de su pueblo en este mundo. Sé que es difícil vivir según las promesas de Dios, pero Dios es fiel a sus promesas. Dios ha sido fiel
es fiel y será fiel. Veo como Dios está obrando en ti incluso en estos momentos. Si estás escuchando eso, es Dios obrando en ti. Dios te ha mantenido fiel. Dios quiere traer a ti palabras de aliento. No solamente en un versículo, sino en toda la historia. No estás solo. Somos la familia de Dios en Cristo. Era cierto para el apóstol Pablo en Romanos y es cierto para ti en este día. Alegrémonos porque Dios ha elegido llevarnos a su historia más amplia, para ser parte de un pueblo que vive de acuerdo a su promesa. Y con amor sacrificial buscamos servirlo en este mundo donde su amor se manifiesta en todo. Amén. Que Dios los bendiga y guarde, y que Dios los proteja de todo mal, especialmente en estos momentos, pero especialmente que nos mantenga en la verdadera fe. Hasta pronto.